Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy aquí como siempre emocionada de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y wow, el tema de hoy es jugoso, jugosísimo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, concretamente en un escándalo que tiene a todos hablando. ¿Listos para el chisme? Hoy vamos a analizar a fondo la explosiva declaración de Demet Özdemir. Sí, la mismísima Demet, la que nos robó el corazón en tantas novelas. Y la polémica que se armó cuando literalmente explotó cuando se le preguntó por Can Yaman. Pero no solo eso, la pregunta clave que nos hacemos todos es, ¿qué diablos está ocultando? Y claro, todo esto en medio de rumores, suposiciones y un ambiente de misterio digno de una novela turca. Así que abróchense los cinturones. Prepárense para el drama, porque vamos a desentrañar todos los secretos que rodean a esta explosiva situación. Pero antes de que empecemos con el chisme, quiero recordarles algo importantísimo: suscríbanse al canal. Es gratis y así no se pierden ninguno de los vídeos que hago. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, y así no se pierden nada de nada. Ahora sí, vamos a ello. Todo comenzó con una simple pregunta. Ya saben, esas preguntas inocentes que los periodistas hacen, o que pretenden ser inocentes, porque la verdad, a veces, saben muy bien lo que están haciendo. En este caso, la pregunta fue directa y concisa: ¿hay algo entre tú y Can Yaman? ¡Boom! La respuesta de Demet fue impactante. En lugar de una simple negación, una sonrisa esquiva o un sin comentarios, Demet explotó. Literalmente. Su reacción fue de sorpresa, de incredulidad, de algo más. Y es ese algo más lo que nos tiene a todos aquí, analizando cada palabra, cada gesto, cada microexpresión. Demet respondió con una vehemencia que sorprendió a todos. No se limitó a decir no. No, no, no. Su respuesta fue mucho más elaborada, más dramática. Dijo algo así como: Can no es mi amante. ¿De dónde sacan eso? Basta ya. Ya estoy cansada de estos rumores. Son completamente falsos. Pero la forma en que lo dijo, la intensidad con la que reaccionó, la elevación de la voz, todo esto nos dice mucho más que las palabras en sí. Fue una descarga emocional que resonó en todos los que fueron testigos de la escena. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque lo que no dice Demet, o la forma en que lo dice, es mucho más revelador que lo que sí dice. Una respuesta simple y directa habría cerrado el tema. Pero su reacción, por el contrario, abrió una caja de Pandora llena de interrogantes. ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué tanta vehemencia? ¿Qué es lo que realmente está ocultando? ¿Qué fantasmas del pasado se agitan ante la mención de Can Yaman? Analicemos un poco la situación. Para entender mejor la explosión de Demet, necesitamos retroceder un poco en el tiempo y recordar la historia entre ella y Can Yaman. Para quienes no estén familiarizados, Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkenci, o Pájaro Soñador, como la conocemos en español. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas. Los fans enloquecieron y comenzaron a fantasear con que esa magia traspasara la pantalla. Y bueno, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance entre Demet y Can se hicieron cada vez más fuertes. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, alimentaron la especulación. Se habló de citas secretas, de escapadas románticas, de mensajes en redes sociales, todo contribuía a crear la imagen de una pareja apasionada. Los fans, por supuesto, estaban encantados y soñaban con ver a sus ídolos juntos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Crearon perfiles de fans dedicados a la pareja, compartían fotos editadas, y analizaban cada interacción en busca de pistas sobre su relación. Era un auténtico fervor colectivo. La serie, por su parte, se alimentaba de este fervor. Los guionistas, conscientes del impacto de la química entre los protagonistas, incluían escenas cada vez más románticas y apasionadas. Esto, a su vez, intensificaba los rumores y la especulación. Era un círculo virtuoso de atención mediática y entusiasmo de los fans. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado. La relación entre Demet y Can en la vida real parece que no prosperó.
Los rumores disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron cada vez menos frecuentes, y las indirectas en redes sociales cesaron. La relación, si es que alguna vez existió, llegó a su fin. Los motivos de esta ruptura nunca fueron completamente claros. Hubo especulaciones sobre incompatibilidades, sobre agendas apretadas, sobre la presión de la fama, pero la verdad, como suele suceder en estos casos, quedó entre las sombras. La decepción de los fans fue palpable. Muchos se sintieron traicionados, como si se les hubieran arrebatado sus sueños. La idea de ver a sus ídolos juntos fuera de la pantalla se desvaneció, y la ilusión se convirtió en tristeza. Las redes sociales se inundaron de mensajes de decepción y de especulaciones sobre lo que pudo haber sido. Y ahora, años después, la pregunta sobre Can Yaman resuena nuevamente en la vida de Demet, en medio de otra etapa de su vida, y con el telón de fondo de una nueva relación. Recordemos que Demet actualmente está casada con Oğuzhan Koç, un conocido cantante turco. Este es otro factor importante que debemos tener en cuenta. ¿Cómo reaccionaría cualquiera de nosotros ante una pregunta sobre un exnovio, en medio de una relación estable? Y aún más si el exnovio en cuestión es un actor famoso y atractivo. La reacción de Demet, su explosión, podría interpretarse de varias maneras. Podría ser simple frustración. Estar constantemente sometida a preguntas sobre el pasado, especialmente cuando ya se ha rehecho la vida, puede ser agotador y molesto. Quizás está cansada de que la asocien con Can, de que la sombra de Erkenci Kuş siga persiguiéndola. La repetición constante de la misma pregunta, el revivir una y otra vez un capítulo cerrado, puede ser frustrante y desgastante. Para Demet podría ser como revivir una y otra vez el mismo guión, con el mismo final. Otra posibilidad es que Demet esté protegiendo su relación actual. Oğuzhan Koç podría sentirse incómodo con la constante mención de Can Yaman. La explosión de Demet, en este sentido, podría ser una forma de dejar las cosas claras y de demostrar su compromiso con su marido. Podría ser una señal de lealtad, una forma de proteger su presente de las especulaciones y los fantasmas del pasado. La pregunta sobre Can Yaman en este contexto se convierte en una amenaza para la estabilidad de su relación actual. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si la verdadera historia es más compleja de lo que parece? ¿Y si, a pesar de lo que dice, aún queda algo entre Demet y Can? ¡Uy, qué intriga! Podría ser que la química entre ellos, la pasión que se veía en la pantalla, realmente existiera, pero las circunstancias no permitieron que la relación prosperara. Podría ser que aún existan sentimientos, aunque estén enterrados bajo una capa de resentimiento, frustración o simplemente el paso del tiempo. La reacción de Demet podría ser una forma de negar algo que en realidad es difícil de olvidar. La negación a veces es el mecanismo de defensa más fuerte ante emociones complejas. Imaginemos por un momento que la chispa entre Demet y Can fue real, pero que las presiones de la fama, las agendas incompatibles, o incluso el miedo al compromiso, impidieron que la relación floreciera. Tal vez hubo un amor no correspondido, o un amor que se marchitó por las circunstancias. La pregunta sobre Can Yaman en este caso podría ser un detonante que revive viejas heridas y sentimientos. La explosión de Demet podría ser la manifestación de la frustración acumulada, la negación de un amor que no pudo ser. Además, recordemos que la industria del entretenimiento es un mundo lleno de secretos, de romances ocultos, de estrategias de marketing. Y de mucho drama. No podemos descartar que la reacción de Demet sea, en parte, una estrategia. ¿Para qué? Para mantener el interés del público, para generar más controversia y, por lo tanto, más atención. En el mundo del espectáculo, la publicidad negativa, a veces, es tan valiosa como la positiva. Cuanto más se habla de ti, más relevante eres. Y en este caso, la explosión de Demet ha conseguido justo eso, volver a ponerla en el centro de la conversación. El escándalo, la controversia, son ingredientes esenciales para la supervivencia en la industria del entretenimiento. La explosión de Demet, independientemente de sus verdaderas motivaciones, ha generado un debate en las redes sociales, en los medios de comunicación, y en las conversaciones cotidianas. Esto sin duda beneficia a Demet al mantenerla en el ojo público y a su carrera. Es importante recordar también que los medios de comunicación turcos, como ya mencioné, son muy dados a generar noticias sensacionalistas. A menudo se exageran las situaciones, se inventan detalles, o se sacan las cosas de contexto para generar más impacto.
No podemos tomar todo lo que leemos o escuchamos como verdades absolutas. Los tabloides turcos, en particular, son conocidos por su afán de crear drama, de inflamar las emociones, y de vender noticias a toda costa. La verdad, en muchos casos, es la víctima de esta estrategia. La explosión de Demet podría haber sido magnificada por la prensa, exagerando su reacción y manipulando sus palabras para crear un titular más llamativo. El periodista, consciente del poder de una buena historia, podría haber planteado la pregunta de manera provocadora, esperando una respuesta explosiva. La industria del entretenimiento, en este sentido, es un juego de manipulación y de apariencias. Para entender mejor esta situación, es importante considerar el contexto cultural y social de Turquía. El país tiene una larga tradición de telenovelas y de celebridades que son ídolos de masas. Los fans son muy apasionados, y los medios de comunicación saben cómo alimentar ese fervor. Los romances entre actores, especialmente los que nacen en las series de televisión, son un tema recurrente y muy rentable. Las revistas del corazón venden millones de ejemplares gracias a este tipo de noticias. Además, en la cultura turca, la privacidad es un tema delicado. La vida personal de las celebridades es objeto de constante escrutinio, y los rumores y las especulaciones son moneda corriente. La presión sobre las figuras públicas es enorme y la necesidad de proteger su intimidad es constante. La explosión de Demet, en este contexto, podría interpretarse como una defensa ante la invasión de su privacidad. La situación se complica aún más si consideramos la fama internacional de Can Yaman. El actor, gracias a sus exitosas series, ha conquistado audiencias en todo el mundo. Su nombre es sinónimo de éxito y de atractivo, y la pregunta sobre su relación con Demet, años después de la serie, sigue generando interés. La explosión de Demet, en este contexto, podría ser una forma de marcar distancia con Can Yaman, de dejar claro que su pasado es pasado, y de proteger su presente. Podría ser una forma de evitar la comparación constante, de no ser reducida a la exnovia de Can Yaman. Demet, como cualquier persona, quiere ser valorada por sus propios logros, por su trabajo, por su vida personal. La reacción de Demet también podría estar influenciada por la imagen pública que quiere proyectar. Demet es una actriz talentosa y exitosa, con una carrera en ascenso. Quiere ser vista como una profesional, como una mujer independiente, como una esposa feliz. La pregunta sobre Can Yaman en este contexto podría ser un obstáculo, un recordatorio constante de un pasado que no quiere revivir. La explosión de Demet, en este sentido, podría ser una forma de reafirmar su independencia, de tomar las riendas de su propia imagen. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. La forma en que una celebridad se presenta al público, la forma en que se relaciona con los medios de comunicación, la forma en que gestiona su vida personal, todo esto contribuye a la construcción de su imagen. Demet, consciente de este poder, podría estar utilizando su explosión como una herramienta para moldear su propia imagen, para controlar la narrativa y para proteger sus intereses. En conclusión, la explosión de Demet Özdemir ante la pregunta sobre Can Yaman es un misterio. Hay muchas interpretaciones posibles. Podría ser simple frustración, podría ser una estrategia de protección, o podría ser, como nos gusta pensar, algo más, algo mucho más jugoso. Lo cierto es que la reacción de Demet ha abierto una caja de Pandora de especulaciones y rumores. Podemos resumir las posibles interpretaciones de la siguiente manera. Frustración genuina Demet está cansada de las preguntas sobre el pasado y quiere dejar claro que no hay nada entre ella y Can Yaman. Protección de su relación actual Demet quiere demostrar su lealtad a su marido y evitar cualquier especulación que pueda dañar su matrimonio. Sentimientos aún presentes a pesar de lo que dice, Demet podría tener sentimientos no resueltos por Can Yaman. Estrategia de marketing Demet podría estar utilizando la controversia para generar atención y mantener su relevancia en el mundo del espectáculo. Manipulación mediática La prensa turca podría haber exagerado la reacción de Demet para crear un titular más sensacionalista. Presión cultural Demet podría estar respondiendo a la presión de la sociedad turca y a la invasión de su privacidad. Control de imagen Demet podría estar utilizando la situación para moldear su propia imagen y controlar la narrativa.
Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más detrás de esa explosiva reacción? ¿Piensan que Demet y Can tuvieron o tienen una relación secreta? ¿O creen que todo es simple marketing? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Déjenme saber qué piensan, qué conclusiones sacaron de este vídeo. Compartan sus teorías, sus análisis, sus conjeturas. Aquí estoy para leerlos a todos. La historia entre Demet y Can y la posterior explosión de Demet nos sirve como un claro ejemplo de cómo la industria del entretenimiento turca, y en general, la industria del espectáculo, puede ser un reflejo de la sociedad. Refleja sus pasiones, sus fantasías, sus obsesiones, pero también sus miedos, sus inseguridades y sus conflictos. Es un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina constantemente, donde la imagen es más importante que la verdad, y donde el drama es el combustible que alimenta el éxito. La historia de Demet y Can, y la reacción de Demet nos invita a reflexionar sobre el poder de la fama, sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la dificultad de mantener la privacidad en un mundo cada vez más invadido por los medios de comunicación y las redes sociales. Nos invita a cuestionar las verdades que nos venden, a analizar las motivaciones de las personas, y a entender que en el fondo, todos somos seres humanos con emociones y con anhelos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les guste el chisme y el drama turco. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.